Para honra y gloria de Dios, vamos a cantar Mi Cristo, mi Rey. Les ruego a los niños que se queden aquí al frente, por favor, aquí adelante. Ahí adelante. A ver, la intención de que los niños estén adelante, hermanos, tiene varios propósitos. Trato en lo posible, y esto es bueno, que los predicadores también lo sigan. El lenguaje, hermanos, debe ser también especial para ellos, para que ellos entiendan el mensaje, ¿sí? Y también, sobre todo, el otro objetivo es captar la atención de ellos. ¿Y por qué, hermanos? Porque estos niños son lo que dijo el Señor Jesús. El Señor Jesús dijo que
de ellos es el reino de los cielos. ¿Sí? Cuando un niño es educado, hermanos, en los caminos de Cristo, mire, muy difícil que se aparte, y sobre todo si los padres también ponen de su parte, y valga la redundancia, ¿no? Así que, a ver, rápidamente le voy a contar una historia, y luego viene otra para todos. Había una chica, una niña, hermanos, eso fue en la Edad Media, y yo creo que Samuel conoce bastante esa historia, porque es una gran gran compositora, esa es la palabra, gran compositora. Pero resulta que la niña tenía problemas de visión. Ya saben por ahí, ya como que ya saben de quién está hablando. Exactamente. No me lo diga, por favor. Espérense. Pero ojalá que los niños no hayan escuchado. Esa niña, hermanos, como a los 4 o 5 años, sus padres llamaron a un médico para que examinara sus ojos. Ella lograba ver algo, pero muy borroso. Y cuando eso no existían los lentes, no podía ponerse lentes para mirar. Entonces tenía ese problema. Entonces llegó un médico que era novato en el pueblo donde vivían y le dijo, bueno señora, ya sé qué es lo que tiene su hija, voy a prepararle un ungüento para sus ojos y de seguro va a recuperar la vista. Porque cuando eso, hermano, no había industria de farmacia, no había medicinas, ¿no? Los médicos trabajaban como debía ser con las hierbas y otros elementos que ellos conocían o estudiaban. Entonces le preparó el brebaje, se lo untó a los ojos y se fue. Y le dijo a la madre, sígale untando el brebaje durante 3 días. Entonces, y luego me llamarás a ver cómo sigue. Y resulta, hermanos, que la chica en vez de mejorar empezó a empeorar. Ahora veía menos. Y entonces la madre, toda preocupada, no llamó a este, sino llamó a otro. Y le dijo el otro médico, a ver, ¿qué es lo que? Y se dio cuenta que tenía un ingrediente, hermanos, que en vez de curarle la visión, se la empeoraba. Y hasta más bien le podía quedar ciega, ahora sí. Y efectivamente la chica no recuperó la visión, quedó totalmente ciega. Ya a los 3 meses ya no veía nada. Pero ella tenía un talento, hermanos. Y que los padres se dieron cuenta también a muy temprana edad de ella. A los 5 años, la niña ya sabía leer, escribir y sobre todo empezó a hacer composiciones poéticas. Y se la da a la madre, ay, mira qué bonito. Y entonces esto le llamó la atención a los padres y la llevaron a una buena escuela. Y allí también se dieron cuenta de que ella misma se dio cuenta que podía componer himnos. Y bueno, total, ella ahí fue creciendo ya una chica joven y ya sabía componer canciones, hermano, pero sobre todo eran cristianas. Ellos no eran del mundo, eran alabanzas a Dios. Ven a la fuente de vida, ¿se acuerdan de ese himno? Ven a la fuente. Esa es composición de esta chica. Y hay otros más. Mi mano ten se llama. Mi mano ten. Y hay otros más. Revisen los himnos y verán ahí está el nombre de ella muchas veces, hermano. Queridos hermanos, fíjense todo lo que hace el Señor cuando hay incapacidad. No veía, pero sabía, el Señor le dio ese talento de componer himnos y alabanzas para su nombre. ¿Sí? Al principio, hermanas, ella no se entregó de lleno al Señor, pero cuando ya se dio cuenta que el talento no lo podía ocultar, se entregó de lleno al servicio de Dios. Y fue una gran compositora de himnos. Quizás no los cantaba, pero otros los cantaban por ella y las iglesias, las congregaciones lo cantaban, hermanos. Más de 1000 composiciones de himnos y alabanza al Señor hizo ella. Ahora sí, hermano, ¿cómo se llama, hermano Vittorio? ¿Sí? ¿Era Fanny Crosby? Fanny Crosby, ¿la han escuchado, chicos?
Ah, bueno, ¿te das cuenta, hermano? Fanny Crosby, una chica ciega, una niña ciega, pero el Señor la puso en sus manos y fue una gran compositora de alabanzas al Señor. Bien, hermanos, quédense todavía en sus puestos o lugares. Que la gracia y la paz del Señor Jesús moren en cada corazón presente. Amén. Amén. El tema de hoy se llama salvación si quieres. Salvación si quieres. Siempre, hermano, yo me dedico un tiempito a poner el nombre del tema. Y el tema trato de que el título tenga algo que atraiga también, ¿sí? Que llame la atención. Fíjese, había puesto otros, por ejemplo, salvación, sálvese quien pueda, por ejemplo, ¿no? Y otro se me ocurrió, sálvese quien quiera. Pero sálvese quien pueda, no, finalmente dije, no, esto no puede ser, porque te está como que insinuando que yo puedo buscar la salvación y busco mi forma para salvarme. Entonces no, ¿verdad? Y eso dice la gente, sálvese quien pueda. Y ya voy con otra historia que en ese asunto es sálvese quien pueda. El otro, sálvese quien quiera. Sálvese quien quiera. Es como descartar un poco que la salvación viene de Dios. ¿Sí? Esos dos primeros que se me ocurrió a mí, no es el tema de hoy, hermanos. ¿Por qué no es el tema de hoy? Porque el mundo busca las formas de agradar a Dios. Inclusive otros buscan la forma, los métodos, los caminos, para que Dios les perdone sus pecados. Fíjense las cosas por donde voy, ¿no? Y otros piensan que sus hechos, sus intenciones, pues no les impide llegar a la salvación. Salvación. ¿De quién proviene la salvación? ¿De los hombres o de Dios? Claro, para nosotros es fácil. Es la fe que tenemos, ¿sí? Es fácil contestar eso. La salvación viene únicamente y exclusivamente de Dios, hermanos. Esto no es del hombre, ni es por los esfuerzos humanos, ni es por los talentos, o porque yo soy más bonito que aquel, o porque aquel es más alto que yo. A ver, hubo una oportunidad que habían dos chicos. Uno era más alto que el otro, pero los dos eran atléticos. Y resulta que se fueron a acampar a la montaña. ¿Sí? Y entonces, cuando estaban caminando, pasaron una noche ya en la montaña, al amanecer siguieron caminando y se han encontrado un oso del tamaño como de 1 metro. Un oso así, un oso pardo. ¿Qué es un oso pardo? A ver, Ismael, ¿de qué color es el pardo? Un marrón, ¿no? Un oso pardo marrón, grande, de 1 metro. Y entonces se le para el oso enfrente de ellos. Al principio no los atacó, pero en vista que él no atacaba, y estos casi que estaban paralizados del miedo los dos, se les ha parado así en las 2 patas. Y entonces al pararse en las 2 patas, eran más altos que ellos. Y entonces salieron corriendo. Entonces resulta que uno pero agarró una velocidad y el que estaba atrás, el más pequeño, le decía, pero espérame. No, sálvase a quien pueda. No, espérame, porque si, ¿por qué corre más que yo? Porque es que si yo no corro más que tú, pues simplemente no me voy a salvar. Me vas a salvar el que queda atrás, ¿sí o no? El que queda atrás va a ser el almuerzo del oso. Es un poco egoísta. El cristiano no debe actuar así, ¿sí o no? El hombre que iba adelante se salvó. Y el otro, hermanos, un oso, por su tamaño y su gordura, no puede correr hasta 2 kilómetros a toda velocidad. A los 2 kilómetros ya no puede más el oso.
Entonces estos atléticos podían correr más que el oso, pero resulta que uno era pequeño y el oso logró agarrarlo. Bueno, es un poco triste al final la historia, ¿no? Eso quiere decir, hermanos, que nuestra carrera cristiana es lo contrario de estos dos chicos, sálvese quien pueda. No. El Señor Jesús más bien dijo, perdón, esto lo dijo fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo me dijo, no, tienes que correr. No es el que más corra, ¿sí o no? No es el que más hable bonito. Y no es el que más predique bonito. Y no es el que haga más cosas. O que haga mucha obra misionera, o que dé muchos diezmos, etcétera, etcétera, hermanos. O guarde el sábado. Sino el que ¿qué? El que Dios tenga misericordia. Esa es la salvación. Todas estas cosas debemos hacerlas, hermanos. Esto que mencioné. Pero esto no nos ayuda a llegar a la meta. La meta está en Cristo. ¿Sí o no? El que tiene a Cristo tiene la meta asegurada. Pero el que corra por sus propios esfuerzos y tratar de agradar a Dios, está peleando con el viento, hermano. Está peleando con el agua. Eso quiere decir que sus intentos y sus esfuerzos, aunque los haga muy rápidos y muy constantes, finalmente, ¿qué pasará? Se podrá cansar. ¿Sí? En cambio, ¿qué le dice Dios a la juventud? Esfuérzate. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué más le dice el Señor a la juventud? Corres como un águila, levanta las alas. ¿Sí? Que el Señor está contigo. Amén. Otra historia, una oportunidad, hermano, me contaba un hermano, esta es una historia real. Cuando él era más, me lo estaba contando ya cuando era un anciano, pero cuando él era un joven, conocía del Señor y resulta que iban en una embarcación aproximadamente como a 2 kilómetros de la orilla de la playa. Y la embarcación, hermanos, llegó una ola muy fuerte, una embarcación pequeña, y la ha tumbado. Quedó así la embarcación con la boca hacia abajo. Eso era muy difícil estando ahí tirados en el agua, hermano, para volverla a poner en su puesto. No podían. Y entonces, todos los que estaban ahí eran como 4. Aquí no nos queda más sino que nadar a la orilla. Uf. El hermano sabía nadar, pero presentía que no lo iba a lograr. Bueno, empezaron a nadar, dale. 2 kilómetros nadando, hermano, las cosas, cualquier cosa, ¿eh? Parecía pequeño, trotándose uno puede llegar y volver, pero nadando, bueno, que un nadador no pasa nada. Hermanos, ya llegando a los 1500 metros, el hermano dijo, mis manos, mis pies no me dan, no lo siento. Y el hermano veía que estaban muy pesados. Y los otros 3 ya casi estaban llegando a la orilla y él se quedó de último. Hermanos, y cuando se dio cuenta es que ya no podía. Y ha empezado, ¿qué? A hundirse. Y a hundido, hermano, ¿cómo hace si ya los pies y los brazos no le dan? Y entonces él, viendo hundirse, empezó a pensar, bueno, Señor, me entrego en tus manos. Ya sentía la muerte, ¿sí? Sentía la muerte. Pero se acordó del texto que está en Isaías, que le acabo de decir. ¿Cómo es que dice? Los jóvenes corren y se fatigan, ¿sí? Pero los que creen en Jehová, ¿qué? Tendrán nuevas fuerzas, levantarán las manos como águilas, correrán y no. Hermano, el hombre se acordó del texto y lo meditó. Y cuando sintió que los brazos empezaron como acá, sintió como energía, sintió los pies también suaves, como si no hubiera pasado nada. Hermano, empezó a hacer así como cuando uno hace debajo del agua, a salir, los pies dándole así rápido.
y ha salido a flote, hermano. Y llegó rápido a la orilla. ¿Qué les parece esa experiencia? Yo digo, uy, hermano, ¿en serio? A mí me sorprendió. Pero de verdad, hermano, eso hace el Señor con nosotros. Y yo creo que yo también tengo muchas experiencias, pero ese no es el tema de hoy. Y dar experiencia, ¿no? Pero sí hay otra última historia. A ver, vamos al texto de introducción. ¿Cómo es el texto de introducción? A ver si los hermanos se acuerdan. Salvación si quieres. ¿Apocalipsis qué? Cuando el dragón fue lanzado. Muy bien. ¿Capítulo qué es eso? Capítulo 12, que habla del dragón, ¿no? Fíjese, hermano, analizando este capítulo 12 de Apocalipsis, se viene relatando de la experiencia que tuvo primeramente María, estando embarazada. Dice que tuvo dolores de parto y que luego se encontró de frente a un dragón bermejo. Dice que iba a dar a luz y ese dragón quería matar al hijo cuando naciera, pero resulta que luego tuvo victoria, ¿no? Pero luego dice que esta mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. Está hablando de la relación de la mujer con el dragón, con el diablo. Para que ustedes estén claros, jóvenes, niños, el dragón es el diablo. Cuando la palabra de Dios habla del dragón, se refiere al diablo, a Satanás. ¿Sí? A ver, hermanos, al diablo no hay que tenerle miedo, pero sí respeto, ¿saben? Porque tiene poder y es muy sutil y engaña. Sin ustedes darse cuenta, engaña y hace caer a los hijos de Dios. Y luego dice que hubo una gran batalla en el cielo. ¿Qué tiene que ver el asunto de la mujer y el dragón? Y ahora hay una batalla en el cielo. Ahora le voy a hacer una pregunta a la iglesia. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni fue hallado lugar en ellos en el cielo. Y el 9 dice, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, y fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y luego dice el 10, y lo dejamos hasta ahí. Y oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, y el poder del reino de nuestro Dios, y la potestad de su Cristo, porque el acusador de sus hermanos ha sido derribado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El 12 es muy importante también. Por lo cual alegraos cielos y los que moran en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros, teniendo grande ira y sabiendo que le queda poco tiempo. Alegraos los cielos y los que moran en ellos, porque el diablo ¿qué? Fue arrojado aquí a este mundo, a la tierra. Por eso lo dice, ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido a nosotros y sabe que le queda poco tiempo y está airado, hermanos. A ver, yo vamos a analizar este texto y vamos hoy a conocer por qué el diablo está airado. Pero antes de esto, ¿y por qué está airado con nosotros? Sobre todo con la mujer. ¿Y a qué se refiere la mujer? ¿Quién es la mujer? Porque al principio está hablando de María. Pero luego está hablando de que la mujer fue llevada al desierto. Aquí se habla ahora de como una organización, ¿no? Porque María, bueno, sí fue una vez a Egipto, el desierto, pasaron el desierto y llegaron a Egipto. Pero aquí fueron 1260 años, no, nada tiene que ver con María, sino con la iglesia, hermanos. Ahora la mujer se convierte en la iglesia. Fue llevada al desierto por 1260 días. Y luego se habla de una guerra. La pregunta que quiero hacerle es, esa guerra
que habla aquí Apocalipsis capítulo 12, ¿cuándo es? ¿O cuándo fue? ¿En ese entonces? ¿En los 2260 días? ¿O después? ¿O cuando Cristo murió en la cruz? ¿O la otra? ¿O en el cielo? En el cielo quiere decir antes que este mundo fuera hecho. Bueno, vamos a poner solamente dos. ¿En el cielo o dónde fue la guerra? ¿En el cielo o después de que Cristo murió? Sería. Bueno, como tú dijiste cielo, tú me vas a contar los hermanos que dicen cielo. ¿Y dónde fue la guerra? ¿Dónde? Bueno, ¿lleva cuántos? Contigo lleva 4, ¿no? Y tú vas a contabilizar, Cecia, los que digan que fue después de Cristo, la guerra. ¿No? Ponga atención, hermano, ¿dónde fue la guerra? Que se puede aplicar a los dos tiempos. Tienes que preguntar, es que en el cielo también hubo una guerra. Bueno, si es el cielo, pues diga cielo. Pero luego, si preguntas cuándo fue que cayó el dragón, No, ¿cuándo fue la guerra? Primera la pregunta. ¿En el cielo o después de que Cristo murió? ¿Vale? A ver, Elizabeth, lleva 3, 4, 5 contigo, ¿no? Lleva 5 en el cielo. Y tú vas a contabilizar después de que Cristo. Hermano, ¿dónde fue la guerra? Perdón, ¿dónde fue? No, ¿cuándo fue la guerra? ¿cuándo comenzó el conflicto? ¿Cuándo fue la guerra? Sí, el conflicto con Satanás. Porque dice que, a ver, dice que... Esto es que se aplica. A ver, hermano, dice aquí. Pero fue echado, puedes. A ver, hermano, no conversemos, por favor. A ver, hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. Entonces, ¿en el cielo o después de Cristo? Ay, ¿cuántos lleva? 6. ¿El cielo o después de Cristo, hermana María? ¿No sabe, hermano Gabriel? Hermana, ¿el cielo? ¿Sí? Allá, hermano Sammy. ¿Te refieres al versículo 7? Sí. ¿Cuándo y dónde fue la guerra? Porque si habla de la mujer vivió el desierto, donde fue sustentada por 1260 días, no fue en el cielo. Vale, lleva uno, hermana. Versículo 6 no fue en el cielo. No, hasta ahí. Hermana, lleva uno, cuéntalo. Allá, hermana, ¿dónde fue? ¿En el cielo o en dónde? Después de Cristo, ¿no? Lleva 2. Bueno, el niño está de visita. El niño es chico, ¿no? Es un chico. Una cosa no es incluyente con la otra. Si me dicen en el cielo o en la tierra, sí es excluyente. Pero en el cielo y después de Cristo estás comparando tiempo y lugar. Sí, es que es tiempo y lugar. A ver, ¿dónde es? ¿Dónde y cuándo fue la guerra? Son dos preguntas. La guerra de el Miguel y sus ángeles contra el dragón. ¿Eh? A ver, ¿dónde? En el cielo. Vale. Hermano Vittorio, ya hermano Vittorio. Bueno, pero la guerra, ¿dónde fue, hermana? No me da explicaciones, dígame, ¿en el cielo o dónde? Bueno, la hermana no está confundida. Hermana Loisa. Hermano. Muy bien, ya, suficiente, hermano. Lleva la cuenta, Elizabeth. Hermana Emelia, ¿es el cielo o después de Cristo? Bueno, los 1260 años fueron en la tierra. Satanás persiguió a la mujer por medio de la Inquisición y la mujer huyó al desierto. Vale. Entonces, que hubo una guerra en el cielo, sí, pero que también la hay en la tierra, porque dice Jesús, hay de los moradores de la tierra y del mar. Bueno, pero sí, eso es un mensaje para nosotros ahora. Entonces, en el cielo, ¿no? Samuel. En el cielo. Fue en el cielo y fue la primera, no sabemos cuándo, antes de la fundación del mundo.
Bueno, hermano, esta pregunta la hago porque la iglesia tiene que estar muy clara con esto. Muy clara, muy clara. Y a ver, en Venezuela también yo preguntaba y también había opiniones divididas. Pero el que daba la última ultimatura es el espíritu de profecía. Pero si bien, hermano, el Apocalipsis a veces adelanta, pero a veces ¿qué? Se atrasa. Y aquí está pasando eso. Está hablando de una profecía futura, de una guerra que tiene el diablo con la mujer, y nombra unos tiempos allí, pero ahora luego se retrasa. ¿Cuántos fueron, Elizabeth, en el cielo? 17. ¿Y cuántos después de Cristo? 2. 17 contra 2. ¿Quién gana, la mayoría o la minoría? Bueno, gana la mayoría, hermano. La guerra fue en el cielo. La guerra fue en el cielo. Y el Señor Jesús dice, yo veía a Satanás como un rayo descendiendo. Gracias, hermana, pues ese texto ya lo tengo aquí. Pero ya vamos para allá. Ya vamos para allá. Porque el texto, esas palabras de Cristo también las puso allí solamente para que nosotros aprendiéramos a escudriñar las escrituras, hermano. Y ya les voy a decir por qué. Gracias, hermana Amelia. Porque eso está en la mitad de la predicación. Ahí está el texto. Porque una cosa, hermanos, es la guerra que tuvo el diablo contra el ejército celestial. ¿Y eso ocurrió cuándo? Este mundo no existía. Este mundo era una bola de agua y oscuro. La tierra, a ver, existía, pero no había vida en la tierra. ¿Sí? Cuando esto ocurrió en el cielo. Claramente, hermanos, yo voy tratando de llevarlos al origen del pecado. El diablo, hermanos, allá en las cortes celestiales, se llamaba ¿cómo? Luzbel. Fíjese ese hermoso nombre. Luzbel. Luego se le llamó Lucifer, que no me gusta. Luzbel es hermoso, ¿sí o no? Ese nombre. Se llamaba, significaba el lucero de la mañana. ¿Sí? Los ángeles le rendían honor a él. Era el comandante de las huestes celestiales. Era el que dirigía los cantos y las alabanzas al Señor, hermano. Pero el diablo empezó, Luzbel empezó a sentir un poco de envidia. Por ahí empezó, hermanos, el pecado. Por la envidia. Y luego se le agregó la codicia. Empezó él a dañarse. Y sentir envidia ¿por quién? No por el Padre, por el Hijo. Porque veía que el Padre y el Hijo se reunían ellos solos, conversaban, tomaban decisiones y ellos dos hacían sus... todo el cielo y el universo les rendían honores y alabanza, adoración solamente a ellos dos. Primero la envidia y luego quería tener la posesión del Hijo. Entonces a la envidia se le agregó codicia. Quería estar ahí al lado del Hijo, o que el Hijo fuera menor que él, en otras palabras. Cuando el Señor vio los sentimientos y las intenciones de Luzbel, inmediatamente, hermanos, hizo una congregación. Fíjese el Señor cómo fue de misericordioso. Hizo una congregación de todos los ángeles y todos los seres creados del cielo, y el Padre le da también honor a su Hijo, y todos los ángeles, hermanos, le dieron alabanza también. Eso fue como una asamblea en el cielo. Y Satanás también le dio honor y alabanza. Es decir, todavía el diablo luchaba ese sentimiento adentro, pero el Señor ya sabía. Se da cuenta, pues todo lo sabe y de todo se entera. ¿Sí? Entonces por eso el Señor hizo esa asamblea. Y en esa asamblea también él dirigía los coros y empezó a dirigir los coros, honrando al Señor. Aún no había empezado, pues, de dañar a otros ángeles. Pero seguía esa lucha dentro de él, hermanos. Y luego se le agregó ahora de que la ley que gobernaba al cielo era injusta.
empezó luego a agregársele eso también, a murmurar contra la ley de Dios en el cielo. No sabemos cómo será esa ley, porque yo creo, hermanos, que la ley que hay en el cielo es diferente a la que Dios o la que tenemos nosotros hoy. Inclusive diferente a la que Dios le dio a Adán y a Eva. Bueno, total, hermanos, ustedes ya conocen la historia. El diablo siguió con su envidia, codicia, y empezó ahora a murmurar y a comentarle a sus ángeles también. Algunos ángeles, hermanos, empezaron a apoyarlo. Y luego el diablo empezó a proponerles que deberían hablar con el Padre y el Hijo y que escucharan y que aprobaran pues sus argumentos. Entonces, hermanos, fíjese, envidia, codicia y luego la ley de Dios. Él estaba interesado en que se cambiara la ley de Dios, que ellos tuvieran un poco más de libertad. Pero sabemos, sí, según él, sabemos, hermanos, que la ley de Dios forma parte del carácter de Dios. Fíjense, hermanos, si la ley de Dios es tan eterna, tan perfecta, el Señor tuvo que morir en la cruz por el asunto de cumplir la ley de Dios. Porque no se podía anular. No la podía anular. Este asunto de que la paga del pecado es muerte. Eso no se podía anular, hermanos. Y luego vamos a analizar por qué el diablo tiene ira. Empezó a contaminar a todos los ángeles, pero otros fieles decían, Satanás, Luzbel, no, tú estás equivocado, cuidado con lo que estás pensando. Eso no es así, nuestro Creador es misericordioso, bondadoso. Su gobierno es perfecto. Cuidado con lo que estás pensando. Y no lo estés mencionando. Los otros ángeles fieles le ayudaban a que recapacitara, hermano. Y el Señor esperando. Hasta que finalmente, hermano, ya con un gran número de aliados, se enfrentó al gobierno divino. Y por supuesto el Señor no aceptaba ninguno de sus argumentos. ¿Quién, hermanos, puede decirle al Señor que se equivocó o que se equivoca? Bueno, muchos hombres lo dirán, pero los hijos de Dios no podemos decir esto, porque en la perfección y la santidad está en el Señor, en el Padre y en el Hijo, hermanos, y también en el Espíritu Santo. Y es la verdad. Y la verdad es lo que nos hace libres. Y este fue el asunto del diablo, hermano. El diablo pensaba que haciendo su voluntad iban a ser libres y podían quitarse un poco de la autoridad de Dios y quizás también hacer su voluntad y sus planes. El diablo no aceptaba ya más que solamente ellos eran los que hacían los planes. Y que luego solamente mandaba a los ángeles a ejecutarlos, incluyéndolo a él. Esa es su sublevación, ¿no? Eso es como que no aceptaban la ley de Dios ni sus palabras, ni sus órdenes. Entonces, mis hermanos, por ahí empezó todo. Por ahí empezó todo. Y finalmente vino la guerra. Y eso es lo que habla la palabra de Dios en el capítulo 12 de Apocalipsis. Se remonta al inicio del plan de salvación, porque por eso se inició el plan de salvación. El diablo simplemente se volvió como un enemigo, un intruso, y por supuesto no prevalecieron en la guerra, perdieron la guerra. ¿Sí? Miguel y su príncipe, Miguel y sus ángeles vencieron. Entonces, hermanos, a ver, hay otra palabrita aquí en esos textos que hablamos. Y fue lanzado fuera el gran dragón. Y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua. ¿A dónde fue lanzado? Perfecto.
¿Pero cuándo? No voy a hacer más preguntas o encuesta de preguntas, sino que después que Cristo murió. Muy bien, Polita. Y ahí vamos al texto que dice la hermana Amelia. ¿Dónde se encuentra ese texto, hermanos? No, Lucas. Bueno, puede ser que también esté en Juan. Pero vamos a Lucas, que es el que tengo yo aquí. Lucas capítulo 10. Y vamos a analizar lo que le decía. El Señor lo puso allí escondidito, porque se está hablando de otras cosas. Pero luego él lanzó ese mensaje, hermanos. Lucas 10, 17 al 20. A ver quién lo tiene y me ayuda para que yo no sea el que hable solo. Una chica o chico que tenga voz fuerte, que lo lea, a ver. Capítulo 10 de Lucas. La hermana dice, a ver. Lucas 10 al 12. No, 17 al 20, perdón. 10, 17 al 20. Dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Muy bien. ¿Se dan cuenta de la experiencia? Ellos habían mandado, el Señor mandó a esos 70 a hacer la obra misionera. Iban de 2 en 2. Y ahora vienen y se congregan con Cristo, porque el Señor Jesús se quedó aparte. Y ellos empiezan a relatar las experiencias. Señor, no se sujetan los demonios, se salían, se iban. Y los enfermos eran sanados, etcétera, etcétera. Y él dice, vi a caer al diablo como un rayo del cielo a la tierra. Parece que esto no tiene nada que ver con lo que están hablando, ¿sí o no? Pues simplemente, hermanos, tiene un poco que ver con lo que dice, no os regocijéis, sino que sus nombres estén escritos en el libro de los cielos. Porque el diablo, hermanos, iba a ser lanzado aquí para hacerle guerra a la iglesia. En otras palabras, hermanos, no pude con uno, ahora me voy contra aquellos. ¿Quién dijo eso? El diablo. No pude vencer a Cristo. Lo intenté por muchas formas desde que nació. Desde que era joven, seguro. Desde que era un niño, se perdió allí en Jerusalén. Y luego, en el desierto, la tentación, directamente se enfrentó con él. Y el Señor lo venció. Y luego en la cruz, todo el universo, hermano, dice la palabra de Dios, que se dio cuenta del pecado y sus consecuencias. Este ser que quería ser libre en el cielo, tener potestad o formar parte del comité celestial, con esas intenciones de matar, de mentir, de asesinar, de ser un homicida. Porque un pecado, hermanos, arraiga a otro más. Y se le suma otro y otro, hasta que el pecado se vuelve un poderoso guerrero en esa alma. Y eso le pasó a Satanás, hermanos, que ya no pudo echar para atrás. Inclusive, hermanos, dice el testimonio que Cristo le dijo, arrepiéntete y el Señor te volverá a recibir. Solamente una cosa sí te va a pasar, ya no podrás ser el jefe, el gran jefe de los ángeles, no serás como un ángel cualquiera. El diablo quiso aceptar, hermanos, pero luego dije, no puedo perder ese puesto. Y siguió con su rebeldía, hermanos, y su obstinación. Y como dice la Escritura, fue él arrojado a la tierra. Vamos a otro capítulo 12 Apocalipsis. Y fue lanzado aquel dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, y fue arrojado a la tierra, y a los ángeles fueron arrojados con él.
Y luego le dice el Señor, ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido con gran ira. Vamos a ese asunto. ¿Por qué tiene gran ira? ¿Por qué no logró, hermanos, asesinar al Hijo de Dios o hacerlo caer? Su objetivo, hermanos, era hacerlo caer en el pecado. Y al hacerlo caer en el pecado, ahora este mundo hubiera sido de él, incluyendo al Hijo de Dios. Porque el que es vencido tiene que ser esclavo del que lo venció. Eso también es palabra de Dios. ¿Cómo les parece? ¿Cómo hubiera sido este mundo, hermanos, si el diablo hubiera vencido al Señor? El Señor Jesús lo venció con un escrito está. Con lo mismo que él había escrito. Así de sencillo. Y así podemos vencer nosotros, hermanos. Con un escrito está. ¿Sí? No solo de pan vivirá el hombre. El otro fue, escrito está, a tu Dios solo honrarás y adorarás y al solo servirás. Y al otro, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, vamos otra vez a la ira. ¿Por qué el diablo tiene ira? Ya estábamos diciendo que no, como no pudo vencer a Cristo, ahora me voy contra aquellos. Son más débiles, más pequeños, y a estos sí lo voy a vencer. Esa es la ira que tiene el diablo. Como no pudo con Cristo, ahora viene con los hijos de Cristo, con los hijos de Dios, con sus hermanos, con la iglesia. Ahora viene el Señor, el diablo por la iglesia, hermanos. Tiene ira por eso, porque no quiere, hermanos, que este mundo se le escape de sus manos. ¿Y qué dice la Escritura finalmente? Que el diablo tendrá la osadía, hermanos, cuando venga la Nueva Jerusalén, de apoderarse también de la Nueva Jerusalén. Es el último intento que va a hacer para lograr apoderarse de este mundo. Fíjense, hermanos, cómo es de presumido, cómo es de insensato, cómo es de osado de querer hacer estas cosas. Si no pudo en la primera guerra, mucho menos en la última, hermanos. Y ya sabemos el destino de él, está condenado. ¿Está condenado qué? Al lago eterno. Y le decía el asunto para confirmar que hice el testimonio, hermanos, de lo de la guerra. La oposición de la ley de Dios comenzó en los atrios celestiales con Lucifer, el querubín protector. Fíjese cómo lo llamaban. Satanás decidió ser el primero en los concilios celestiales e igual a Dios. Y hay una experiencia en este asunto de ser igual a Dios. Inició su obra de rebelión con los ángeles que tenía bajo su mando, procurando difundir entre ellos el espíritu de descontento, y obró en forma tan engañosa que muchos de los ángeles fueron ganados para su causa, antes de que se conocieran plenamente sus propósitos. Aún los ángeles leales no pudieron discernir plenamente su carácter, ni ver dónde conducía su obra. Cuando Satanás tuvo éxito en ganar muchos ángeles para su bando, presentó la causa ante Dios, argumentando que el deseo de los ángeles era que él ocupara la posición de Cristo. El mal continuó trabajando hasta que el espíritu de descontento maduró y se transformó en una abierta rebelión. Entonces hubo guerra en el cielo. ¿Se dan cuenta? Entonces confirmamos, y tienen razón los hermanos, la mayoría, que esto fue antes de la fundación del mundo. Satanás y todos los que simpatizaban con él fueron expulsados. Satanás había luchado por el dominio en el cielo y perdió la batalla. No pudo vencer
a la hueste del Señor, a los fieles ángeles leales, pero luego empezó a vagar por el universo, el diablo, de un planeta a otro, a tratar de engañar, seducir y hacer caer a los habitantes también de esas regiones. No lo logró, porque el Señor advirtió a todos y todos se enteraron, el universo, que hubo esa guerra y que el diablo la perdió y que por lo tanto no se iba a quedar sin hacer nada. El diablo no supo la decisión que tuvo el Señor de crear vida en este planeta, pero se dio cuenta y también visitaba este planeta, y ahora se dio cuenta cuando el Señor creó a Adán y a Eva y veía lo felices que eran. Y entonces dijo, listo, estos están recién sacados, estos no tienen mucha experiencia. Este mundo va a ser mío, dijo el diablo, hermanos. No pude con aquellos, pero con ellos sí. Y al menos, bueno, me quedará un mundo para mí, dijo el diablo. Esto pensaba él. Pero él no sabía, hermanos, no conocía muy bien la misericordia de Dios. ¿Sí? El diablo escuchó cuando el Señor le dijo a Adán y a Eva lo que dice la Escritura, y le mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comiere ciertamente morirás. El diablo escuchó esas palabras y empezó a maquinar la tentación. Vaya, dijo, esta es la ley que Dios le pone a esta pareja. ¿Cómo voy a hacer para hacerlos caer? Fíjense, hermanos, el hermano Vittorio, los que tuvimos anoche la experiencia con el hermano Vittorio en su predicación o en su meditación, habló un poco de eso, ¿no, hermano? Y dijo, mira, mi hermano me está dando ya la introducción del tema. Pero yo le voy a dar unos detalles aquí muy hermosos y también alarmantes y también espeluznantes del engaño, hermanos, del diablo, el astuto que es, hermanos. El Señor lo reprenda, el Señor Jesús lo reprenda. Si el Señor Jesús venció, hermano, nos dijo el Señor Jesús que nosotros también podíamos, ¿qué? Vencerlo. Y hay una táctica, y es fácil, resistirlo y luego reprenderlo. A veces yo digo, hermano, ya el diablo, mire, me está tentando. Así le digo yo para que escuche, ni siquiera mentalmente. Le digo, Señor, repréndelo. Y la tentación que se desinfla inmediatamente, hermanos. Y en el trabajo que yo tengo, hermano, he tenido, yo alguna experiencia le he contado a Paola. Y yo hice, el diablo ya tentándome aquí. A ver, fíjense, hermanos. El libro Patriarcas y Profetas, página 35. Los ángeles amonestaron a Adán y a Eva. Fíjense, hermano, la misericordia de Dios. Que estuviesen en guardia contra las argucias de Satanás, porque sus esfuerzos para tentarles en una celada serían infatigables. Mientras fuesen obedientes a Dios, el maligno no podría perjudicarles, pues si fuese necesario, mandaría ángeles para ayudarlos en su ayuda. Eso pasa con nosotros, hermanos. El diablo tiene ira, pero el Señor nos deja solos con él, ¿saben? Jamás tengámoslo presente y acojámonos de esa promesa. El Señor nunca nos dejará solos en una tentación con el diablo. Nunca, porque son promesas de Dios, hermanos. Y la experiencia de Adán y Eva, y fíjense, el Señor mandaría ángeles para ayudarlos. Pero solo tenían que resistir, obedecer. No abalanzarse y decir, uy, sí, venga para acá. ¿No? Oh, sí, lo voy a hacer. Cuando uno ya empieza a decir esas cosas o pensarlas,
ya ha cedido a la tentación, hermano. Y ya el diablo es el triunfante. El árbol de la sabiduría ha sido puesto como una prueba de su obediencia al amor. ¿Sería que al Señor no le iba a dar sabiduría? Porque se llama el árbol de la ciencia, del conocimiento, del bien y del mal. Dice la Escritura o dice el testimonio que el Señor le iba a dar sabiduría a su tiempo. Iba a tener ellos gran sabiduría. Y ya Adán tenía una mente prodigiosa, hermanos. Sus sentidos trabajando al 100%. Si el Señor les dijo, henchid la tierra, produzcanse, reproduzcanse, era porque iban a ser unos sabios, hermanos, iban a ser los ángeles, como ángeles, poblando esta tierra. Imagínense las grandes cosas, los grandes adelantos que hubiéramos tenido ya. ¿Y cuántos años, hermano, pasaron cuando la ciencia empezó a conocerse un poco, a descubrir grandes cosas? Y eso ya estaba ahí, hermanos, en la ley que Dios puso en la naturaleza. Bueno, solamente quiero mostrarles esto que me pareció muy interesante. Para conseguir lo que quería sin ser advertido, porque el diablo dijo, si me presento como un ángel y empiezo a hablarles lo contrario a Dios, se dan cuenta que soy el diablo, que soy Satanás. Inmediatamente me dirán, vete Satanás, vendrán los ángeles, lo ayudarán y no podré hacer nada con ellos. Entonces, por eso salió el asunto de la serpiente. Satanás escogió como medio la serpiente, como un disfraz bien adecuado para su proyecto del engaño. La serpiente era entonces un ser más inteligente, pero uno de los seres más inteligentes y bellos de la tierra. Así era la serpiente. Tenía alas y cuando volaba presentaba una apariencia deslumbradora, con el color y brillo como oro bruñido. ¿Qué tenía la serpiente, Cecia? Una característica, diga, ¿qué tenía la serpiente? Ayúdale, Romero. Tenía alas, ¿qué más? Que brillaba como... Brillaba como oro bruñido. Fíjese esos colores, hermano. ¿Sí? ¿Qué más tenía la serpiente, Elizabeth? Astucia, dice la hermana. Eran uno de los animales más inteligentes y astutos de la creación. Entonces se dejó embaucar. No, el diablo, hermano, era un ser inferior, el diablo podía tomarla. Vale. Entonces, tenía una apariencia deslumbradora. Y fíjese lo que me ha más llamado la atención. Posada en las cargadas ramas del árbol prohibido, ¿qué hacía la muérgana serpiente? Mientras comía, fíjese la sinvergüenza serpiente, comía del árbol, del fruto. Mientras comía, ahí muy oronda allí, comiendo el árbol del fruto. Cuando el Señor dijo, no coma, le dijo a Adán y Eva, pero ningún animal tampoco debía comer. ¿Sí? La sinvergüenza comiendo del delicioso fruto. Cautivaba la atención y deleitaba la vista que la contemplaba. La vista que la contemplaba. Así, en el huerto de paz, el destructor acechaba a la presa. Hermano, ¿no le parece astuto el muérgano? El sinvergüenza diablo, que el Señor lo reprenda. Comía para llamarle la atención a Eva, porque ya sabía que Eva estaba cerca. Los ángeles habían prevenido a Eva de que tuviese cuidado de no separarse a su esposo, mientras éste estaba ocupado en su trabajo cotidiano en el huerto. Estando con él correría menos peligro de caer en la tentación que estando sola. Pero distraída en sus agradables labores e inconscientemente se alejó del lado de su esposo. Al verse sola, tuvo un presentimiento del peligro
Porque ¿qué estaba haciendo? Estaba contemplando la naturaleza, pero se estaba alejando y se estaba, ¿qué? Acercando al árbol, hermanos. Cuando se estaba acercando al árbol tuvo ese presentimiento de peligro. Sin embargo, esto no le ayudó a alejarse. Pero desechó esos temores, diciéndose a sí misma que tenía suficiente sabiduría para poder comprender el mal y resistirlo. La pobre tuvo suficiencia propia. Y son cosas, hermanos, que yo no me explico, habiendo hecho el Señor a Adán y a Eva perfectos. Pero una cosa sí es cierta, que el carácter, hermanos, es cosa mía, cosa tuya. Si yo dejo que las cosas vayan por otro camino, el Señor espera a ver qué vas a hacer. ¿Qué vas a hacer? Fuiste por otro camino, viene la tentación. Y ahora tú dirás, no, yo puedo pasar, yo no me voy a dejar engañar. Hermano, no solamente por estar diciendo y pensando eso, ya estás cayendo. Ya estás cayendo, sí, ya estamos finalizando. Bueno, terminamos este trocito aquí. Desdeñando la advertencia a los ángeles, muy pronto se encontró extasiada, mirando con curiosidad y admiración el árbol prohibido. ¿Se dan cuenta que estaba llegando, acercándose al árbol? Y de pronto se lo encuentra de frente. ¡Wow! Es hermoso, decía Eva. Y aún no había visto a la serpiente. Pero la serpiente estaba comiendo el fruto. El fruto era bello y se preguntaba por qué Dios había vedado este árbol. Esta fue la oportunidad de Satanás, cuando ella dijo, ¿por qué nos ha vedado este árbol? Quién sabe si lo estaba diciendo en voz alta y el diablo dijo, ahora sí. Sí, ya al verla ahí cerca, ya estaba en el terreno de él. Porque el Señor dijo, no se acerques. El Señor dijo, no te acerques, ni lo mires, ni mucho menos lo comas. Y entonces luego empieza el diablo a decirle, con que Dios os dijo que no comieras, empieza con una mentira, hermanos. Pero empieza con esa mentira para captar la atención y lograr, ¿el qué? ¿Cómo llaman las etapas de la comunicación? El feedback. Tú me preguntas, yo te contesto. Y ahí te detengo. ¿Sí? Logró, hermanos, captar la atención y empezar el feedback. Y ahí estuvo la caída de Eva. Se sintió segura, se sintió que era muy sabia y que podía resistir. Esa fue la primera caída también. Mientras Adán estaba ocupado en el trabajo que Dios le había mandado. Bueno, hermanos, y ahí en adelante conocemos el asunto. Cayeron en el pecado. El Señor les dijo, los llamó a solas. Ellos se escondieron. Ya había caído Adán. No vamos a los detalles de Adán, porque también hay unos detalles interesantes en Adán. Pero sabemos que Adán tomó la decisión por ella. Por amor, hermanos. Porque sabía que si la dejaba sola, ella iba a morir. Y seguramente iba a morir. El Señor le dio otra esposa, pero Adán no le cabía en su cabeza seguir viviendo sin ella. Y así es, lamentablemente muchos hombres, hermanos, llegan a ese estado. No puedo vivir sin ella. Y unos se van por licor, otros se van a comentarle a sus amigos, a su familia. No puedo, ayúdenme, no puedo estar sin ella. Lamentablemente el Señor le hizo una gran compañera. Y seguro era muy hermosa, ¿no? Diría Adán, pero como ella, el Señor no me dará algo como ella. Y se lanzó, hermano, a su destino. Y ahora estamos aquí, hermanos. Vino luego el Señor le dijo, no van a morir, pero tiene que morir alguien por ustedes. Y ahí se basa la misericordia de Dios. Por eso les puso esas pieles para que se cubrieran,
porque fue el primer sacrificio que tuvo que hacer Adán por los dos. Y eso también les explicaron los ángeles luego, que representaba al Hijo de Dios que iba a morir en la cruz por los pecados de ellos y su descendencia. Adán dijo: Señor, no, que no muera el Hijo de Dios. No quiero aceptar esto. Adán hasta lloraba, hermano, diciendo al Señor que esa maldición cayera sobre él y su descendencia. Era justo lo que pedía Adán, hermano. Para él era justo, pero para el Señor no. Para el Señor no era suficiente, ¿saben? Ni siquiera para los ángeles era suficiente. Luego un ángel también dijo: Señor, pero yo quiero morir por él. Por ellos. El Señor: no es suficiente. ¿Qué dice la ley? Que es el que peca, el que debe morir. No puede ser otro. Yo tengo que responder por ese pecado, hermanos. Pero si no puede ser entonces un ángel ni él mismo, tiene que ser entonces el ¿qué? El legislador de esa ley. Y ahí sí el Padre aceptaría la ofrenda, el sacrificio, hermanos. Y por eso el Señor Jesús se ofreció, el Padre aceptó el sacrificio y el corderito fue el símbolo hasta que el Cordero hecho hombre vino y terminó, hermanos, finalizó, o en parte, el plan de salvación. Aún sigue por nosotros en el cielo, intercediendo. Y finalmente, hermanos, la raíz del pecado será eliminada. Amén. Amén. Entonces, la última anécdota, hermanos, era, rápidamente se las digo, por eso es que el tema se llama salvación si quieres. Porque el Señor no forza a nadie. Y a Adán y Eva el Señor le dijo también: tranquilos, esto no es, este sacrificio es porque ustedes no tienen la culpa, 100%, sino ¿quién? El tentador. Porque si ustedes hubieran pecado solos, sin que estuviera esa serpiente, ahí sí el Señor le hubiera aplicado otra cosa, ¿sí o no? Pero como fue el tentador, esa serpiente que hablaba, hizo caer a Eva, y luego Eva fue instrumento. Fíjense que el diablo no hizo nada con Adán. A Eva la dejó que actuara ella sola. Por eso el Señor tuvo misericordia de Adán y Eva, porque ellos no cayeron y tomaron la decisión solos, y no fue por causa del diablo. Y por eso el diablo está condenado a la muerte. Muerte eterna, ¿no? Al lago de fuego y azufre, hirviendo. Al fuego eterno, hermanos. ¿Sí? Bueno, la historia, el tiempo se me fue. ¿La digo o no? Digan, chicos, hermanos. Quería terminar con una historia que tiene que ver con el tema. Bueno, ya algunas caras dicen que no más, ¿no? O sí, los chicos dicen que sí. Bueno, está bien. Rápido. 5 minuticos nomás. Un hombre, hermanos, un asesino y un ladrón, estaba en la cárcel. Y el hombre fue sentenciado a la muerte, a la silla eléctrica. Estoy hablando de la época de los presidentes de los Estados Unidos, que eran hombres cristianos, temerosos de Dios. La mayoría de ellos eran cristianos. Y cuando Estados Unidos estaba creciendo bajo la mano protectora de Dios, uno de estos presidentes, llamado Abraham Lincoln, uno de los primeros presidentes de Estados Unidos, él en sus congresos, en sus mítines, pues también hablaba del Señor y hablaba trozos de la palabra de Dios. Era cristiano. Tenía ese preso, tenía un compañero, un gran amigo, que era miembro de la Asamblea de los Estados Unidos, del presidente, estaba cerca del presidente. Y él fue a visitarlo porque ya el día de la ejecución estaba cerca. Y solamente el presidente, hermano, podía, ¿qué? Indultarlo.
Es decir, perdonarlo. Ya no tenía otra opción. Ya los jueces habían dictaminado, se acercaba el día. Entonces resulta que el chico fue el amigo de él y él, antes que se fuera, le dijo: solamente quiero pedirte un favor. Dime, dile al presidente que venga a visitarme. Solamente él puede salvarme de la muerte. Bueno, le dijo el amigo, lo que me pides es muy difícil, porque yo soy cerca de él, pero no tengo tanta confianza con él como para pedirle un favor así de este tipo. Sin embargo, lo voy a intentar, le dice. No te aseguro nada, lo voy a intentar, porque nosotros somos amigos. Porque el chico, en esas andanzas de cuando se encontraban, salían, lo aconsejaba: mira, no sigas haciendo eso, porque las vas a pasar muy mal y vas a terminar en la cárcel o quién sabe en la silla eléctrica. Y el hombre no hacía caso, era un incorregible. Conocía de Dios, pero hacía lo contrario a lo que Dios decía, el preso. Entonces, por favor, interceda ante el presidente. Bueno, está bien, voy a intentarlo. Bueno, se despidieron. A veces venían predicadores a hablarles de la palabra de Dios a los presos y sobre todo a los que estaban prontos a ejecutarles. A él ya había venido uno y lo rechazó de pleno. Porque eso tenía la costumbre a los presos y sobre todo los que iban a ser ejecutados. Luego vino una segunda visita. Llegó un hombre con la Biblia debajo del brazo. Él se llamaba Joan. Joan tal. O viene a visitar el pastor tal. Entonces, otro predicador, dijo Joan. Y entonces resulta que llegó el hombre, se le sentó de frente y le dijo: Joan, venga a hablarle de Cristo. Él es tu única vía de escape, de salvación y también de perdón de pecados. Solamente en Él tienes salvación. Tú vas a ser ejecutado, pero aún así el Señor te puede perdonar sus pecados y luego tendrás el encuentro con Cristo cuando venga por segunda vez. Y entonces luego le hace una pregunta: ¿qué harías tú si te dieran la libertad? Como este hombre estaba tan obstinado con los predicadores, le contesta: mire, si me dieran la libertad yo sería más asesino, más ladrón y más contrario a las leyes. ¿Estás seguro? Sí, bueno, saldría de aquí para ir a robar un banco y luego, si es posible, asesinar si no me dan el dinero. Hermanos, el hombre cogió la Biblia y la cerró. Dijo: bueno, Dios tenga misericordia de usted, Señor. Y se fue. A los 5 minutos llegó el guardia y le dice: ¿y qué le dijo? ¿Qué le contestó usted al presidente de los Estados Unidos? ¿Cómo? ¿Quién vino? Ese era Abraham Lincoln, el que te estaba hablando, hombre. Hermanos queridos, Dios tuvo tanta misericordia a este ladrón y asesino que Abraham Lincoln solamente quería escuchar si estaba regenerado para concederle el indulto. Y fue ejecutado los días. Después gritaba: que venga el predicador, que venga ese predicador, que venga el presidente. Ya el presidente ya se había ido. Así hace el Señor, hermanos, con muchos de nosotros y sobre todo los que están en el mundo. Así hace el Señor Jesús y espera por nosotros, hermanos. ¿Y cómo dice el Señor? Yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy a la puerta y llamo. Y una de las cosas que yo le digo a Sergio y a Eva: Sergio, el Señor te ama tanto que me puso en tu camino, fíjate. Porque Él quiere restaurarte, Él quiere sanarte. Si tú quieres salvarte, si tú quieres sanarte de ese vicio, esa ansiedad de drogarte, el Señor lo puede hacer, ese milagro.
Solamente Él, hermanos. Nadie, hermanos, puede hacer nada sin el favor del Señor Jesús. Amén. Y tampoco nadie puede hacer nada por nosotros si no es por Cristo. Nadie puede conseguir la salvación que el Señor nos ofrece si no es por Cristo, hermanos. Amén. Amén. Como dijo el apóstol Pablo, ¿cómo voy a perder esta gran salvación, hermanos? Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga y bendiga su palabra en esta mañana. Amén. Amén. ¿Alguien quiere salvarse? Amén. Bueno, pero parece que algunos aquí no quieren. Bien, hermanos, vamos entonces a finalizar con el himno. ¿Cuál era el himno, Jessica? El último. 556. Himno número 556. Oye, la ofrenda. Sí, va, hermano, antes, venga la ofrenda primero. 556. Que esté vacío. A ver. Oh bendito Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque nos hemos nutrido de tu palabra. Gracias por este descanso, por este día santo, porque también por medio de este día tú nos santificas. Y en este día, Señor, queremos entregar nuestro corazón a ti, manchado por el pecado, para que tú empieces una obra transformadora en él. Permita, Señor, que los que aún están en ese valle de la indecisión, tú los ayudes a tomar pronto esta decisión de entregar sus vidas a ti, para que tú seas nuestro comandante, nuestro director, y también nos ayuden a la vida cotidiana, en resistir las tentaciones del diablo, en huir de los caminos o de los sitios en donde estaremos en peligro, en las acechanzas del diablo. Ten misericordia de esa juventud, de esos niños que crecen y ahora son jóvenes, y ahora el diablo quizás dirá, ahora sí puedo ponerles las tentaciones donde van a caer. Dice la Escritura que hay 1000 tentaciones para cada uno de nosotros, y el diablo usará muchas de ellas para hacernos caer. Ten misericordia de tu iglesia, de tus hijos, Señor, y permita que siempre tú estés cerca de nosotros cuando el diablo esté tentándonos, para reprenderlo en tu nombre y para resistir. Levántanos con el perdón de todos nuestros pecados por la sangre de Cristo, y bendiga aún la santidad de este día santo. Te lo rogamos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermano Francisco, ¿sí está? Yo estoy, sí, aquí estoy. Bueno, pues, cantemos entonces y recibamos la bendición. Somos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terreno sin valor será a la luz del glorioso Señor. Estamos reverentes para recibir la bendición. Jehová te bendiga y te guarde, haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Amén.
Amén. Bien, feliz sábado para todos los hermanos. Bendiciones para cada uno y la protección del Señor sea con la juventud, con los niños, con los adultos y con todos. Y con los enfermos también. Amén. Amén. Feliz día, feliz sábado, feliz tarde.